Estimada audiencia, en nombre del grupo de EDUMAT, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Hoy, en el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, reconocemos su valioso aporte al desarrollo y enseñanza de esta disciplina. Esta fecha busca inspirar a nuevas generaciones y resaltar la importancia de promover la igualdad de género en todo orden de las áreas del conocimiento. A continuación, presentamos a nuestro colega de más de 30 años, que estábamos conversando, Felipe Cuana Quesada, que es licenciado en Matemáticas y estadístico. Como ya dije, con una muy larga trayectoria en nuestra institución, y quien nos compartirá su ponencia titulada Experiencia docente en álgebra matricial, perspectiva desde la coordinación y la inteligencia artificial. Su trabajo se centra en la innovación educativa en matemáticas de nivel superior, con un enfoque en metodologías activas, análisis de datos pedagógicos y el uso de inteligencia artificial en la enseñanza. Así que ahora nos va a compartir entonces su ponencia nuestro compañero y colega Luis Felipe. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, acá, cuando yo empecé a pensar esta presentación, respecto al trabajo que uno puede desarrollar, ¿cierto?, a partir de una coordinación, bueno, me preguntaba cómo podía yo empezar y tratar de motivarlos a, posteriormente, ojalá después de esta presentación, nos motivemos y podamos trabajar en estas cosas, ¿no? Entonces, voy a partir desde un tiempo atrás. Yo he sido coordinador en las asignaturas de cálculo, y álgebra superior y ahora álgebra matricial. Entonces, cuando yo tomé la coordinación de álgebra matricial, empezaron a aparecer una serie de cuestiones que me llamaban la atención. Y entre esas cuestiones era un poco lo que pasaba con nuestros estudiantes cuando accedieron a la asignatura. Entonces, en ese momento, tenía colegas con los cuales conversaba. A veces las conversaciones eran bastante simples, porque era en el pasillo o de repente en un recreo, y decíamos algunas cuestiones que eran relevantes para efectos de lo que estaba pasando con nuestras asignaturas. Y particularmente en álgebra superior en ese momento. Entonces, empezó a aparecer esa idea de qué podemos hacer, ¿cierto?, para mejorar nuestro rendimiento, mejorar un poco también la perspectiva que los estudiantes tienen o pueden tener de nuestras asignaturas. Entonces, eso fue como un poco la motivación para ir, tratar de investigar un poco, tratar de buscar alguna respuesta. Entonces, empecé yo a experimentar algunas cosas. Yo creo que una de las cuestiones que da la educación, y es muy grato en ese sentido, es que uno puede experimentar algunas cuestiones que, en el fondo, por supuesto que estos experimentos tienen que ser pensados, ¿cierto?, en función de los rendimientos y los aprendizajes de nuestros estudiantes. O sea, siempre con bastante respeto en ese sentido también, ¿no? Entonces, yo fui incorporando una serie de elementos a la asignatura, ¿no? Por ejemplo, yo leía por ahí, bueno, primero aclarar que yo no tengo una formación en educación, entonces no tengo esa formación como para poder visualizar qué cosa o qué herramientas los estudiantes podrían percibir de mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, fui leyendo, fui mirando, fui explorando. Y entre esas cuestiones yo fui haciendo lo siguiente, dije, bueno, empecemos con algo. ¿Qué fue? Empecemos a trabajar, por ejemplo, las distintas formas como los estudiantes perciben nuestro aprendizaje. Y ahí aparecieron videos, ahí aparecieron algunos resúmenes de contenido, ahí aparecieron presentaciones, digamos, didácticas de los contenidos. Entonces, pero había algo que faltaba, algo que resultaba que había que incorporarlo. Y era un concepto que
mucho conversado, lo conversamos mucho con los colegas, bueno, aquí no está Daniel, pero con Daniel muchas veces lo conversamos la pasada, con Humberto, con Fernando, fuimos conversando algunas cosas, yo iba rescatando algunas cuestiones. Y el concepto clave desde mi punto de vista fue alinear. Alinear fue como el concepto que me motivó a empezar a trabajar sucesivamente en cómo poder implementar una asignatura que tuviera ese concepto, alinear. ¿En qué consistía básicamente ese concepto? Consistía en que las evaluaciones estuvieran alineadas con los documentos que yo les dejaba a los estudiantes, con los videos que yo les dejaba a los estudiantes y, por supuesto, las evaluaciones tenían que estar bien alineadas en el control. Y, por supuesto, las actividades que se desarrollaban durante la semana. Entonces, ese fue el concepto que me motivó a, digamos, ir incorporando distintas cuestiones. En esta presentación yo utilizo como inicio álgebra matricial, pero esto, como les decía, parte de antes. Entonces, voy a tratar de ir mostrando un poco algunas. Muchas gracias. Esto es más o menos el temario que quiero desarrollar durante la presentación. Y bueno, voy a partir con el contexto, que sería como lo que. Entonces, acá, esto fue, digamos, un poco distinto respecto al álgebra superior, porque en el álgebra matricial, al ser diseñado el curso, permitió tener un poco más de tiempo y no es tan agobiante el programa como en el caso del álgebra superior. Es un programa muy agobiante y que siempre terminamos corriendo para ir cumpliendo con el programa, ¿eh? Y con la programación que también se utiliza. Entonces, esto centrado en los cursos en este caso del segundo semestre del 2024, y la idea era estandarizar contenidos. O sea, en el fondo era como tratar de dejar lo más alineado posible todo. Bueno, había algunos desafíos, claramente, ¿no? Por ejemplo, el nivel de abstracción que tiene los contenidos, la diversidad de competencias, o sea, cómo los estudiantes vienen preparados, ¿cierto? Y ahí, claro, ahí siempre ha ocurrido esta situación de que nuestro problema ha sido la heterogeneidad de nuestros estudiantes. Por otro lado, la motivación, que también es un elemento súper importante a la hora de trabajar con nuestros estudiantes. Cómo nosotros, desde la mirada matemática o desde la matemática, nosotros motivamos a nuestros estudiantes para que ellos, ¿cierto?, sientan algún interés sobre lo que les estamos enseñando. Entonces, también es un tema que hay que tomar en cuenta. Y el último, ese tema me dejó muy conmovido, que es la hiperconectividad. Y era algo tan simple como en las conversaciones, siempre cuando, por ejemplo, conversaba con Patricio Olivares, con Daniel, o de repente cuando teníamos la oportunidad de compartir algunas palabras, era que nuestros estudiantes constantemente están con su celular ahí. Entonces, era difícil la relación profesor, contenidos, y a su vez el estudiante pendiente de la notificación de esto, o viendo una red social, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lo incorporé como parte de un poco de los desafíos que hay en este caso, para la organización. Entonces, la pregunta que yo creo que es la que me motivó un poco a meterme en esta área de la IA, o de la inteligencia artificial, fue esta. ¿Cómo puede la IA optimizar la gestión y el aprendizaje de la programación? Esa fue como la pregunta base, la pregunta como que la que yo me hice, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para? Entonces ahí empezaron a aparecer algunas cuestiones que les voy a ir contando en la medida que vamos avanzando. Entonces, lo primero que hice fue, hay una cuestión que todos los semestres tenemos que hacer, que es la programación semana a semana, que es algo que para nosotros nos da un orden de trabajo, nos facilita el trabajo, y evidentemente que eso también le da a nuestros estudiantes el orden. El estudiante sabe claramente que en la semana tanto tiene tal hito, que en la semana tanto, y así sucesivamente. Entonces, es una tarea que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Y cuando yo me ponía a hacer eso, generalmente me demoraba un tiempo, o sea, una hora, quizás más, en algunos casos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y dije, bueno, ¿cómo yo esto lo resuelvo usando IA? Entonces, lo que yo hice fue adentrar, o dar un prompt, ¿cierto?, a la IA, darle mi programación, establecer todos los hitos que tenía el semestre, por ejemplo, los feriados,
por ejemplo, las semanas de receso, etcétera, etcétera, todo eso, y le pedía, y me la daba en 2 segundos. La primera cosa que me impactó, dijo, bueno, claramente me está dejando ya por lo menos 45 minutos para hacer otra cosa que podía ser más productiva que estar haciendo este trabajo de llenar el formulario, ¿ya? Entonces eso fue lo primero. Y por supuesto que esto de alinear los aprendizajes, claro, ¿por qué? Porque me permitía tener la claridad de que cómo yo iba a ir emanando, ¿cierto? Todo esto de la evaluación, el contenido, la actividad, el video, etcétera, etcétera. Entonces eso permitía hacer eso. Y por supuesto también había algo que era interesante, que cómo nosotros podemos conocer la carga de trabajo que puede tener un estudiante. Entonces eso también me lo da, también me da información. Claramente es una estimación, ¿no? Es una estimación. Entonces yo le presento a la guía una guía, un taller, una actividad, y bueno, ¿cuánto se demoraba un estudiante de segundo año con tales características de tal carrera? Y me hace una estimación. Entonces también tengo un antecedente importante allí para un poco ir optimizando la gestión. Bueno, eso también aparecía acá, o aparece acá abajo, que... ¿Dime? Sí, sí. ¿A la pregunta que vamos al final o tengo que Como quieran, como quieran. Yo estoy dispuesta... como te quede más cómodo? Sí, sí. No, yo no hay problema. Si usted quiere preguntar, adelante. Sí, nada muy conceptual, sino muy práctico de lo que acabamos de decir de la programación. Tú le colocabas un ejemplo anterior, un semestre anterior, para que supiera más o menos cómo tenía que presentarla, o simplemente le presentaste esta fecha está igual, esta fecha está igual, y estos son los contenidos, ¿cómo? Bien. El documento que nosotros tenemos, entonces con eso lo alimento, Ajá. yo le doy ese ejemplo. El documento es El programa semana a semana. El semana a semana, cuando uno hace programación semana a semana, tal cual. Entonces le puedo dar, en realidad el ejemplo puede ser cualquiera. Entonces yo lo que hago, a partir de ese documento, ¿cierto? Subido a la IA, le especifico cuáles son las fechas que son relevantes, y eso hace el proceso y me genera el doc o el que sea. Perfecto, pero necesitas el ejemplo anterior, ¿no? ¿El semestre anterior, por ejemplo? No necesariamente, o sea, lo que yo, por lo menos mi experiencia, es que necesita el formato. Ahora, ¿le podría pedir el formato en eso? También. O sea, tendría que hacer una seguida de, o sea, digamos, un prompt, digamos, en la cual yo le vaya indicando cómo quiero el formato, cómo quiero la salida, todo eso. Entonces, se puede. Evidentemente que eso va a significar que yo tengo que crear ese prompt un poquito más elaborado, ¿no? Pero por facilidad, yo le pasaba las antiguas, no necesariamente las del semestre anterior, sino que las antiguas, y le iba dejando, ¿cierto?, los hitos que para mí eran relevantes y que tenía que tomar en cuenta a la hora de la programación. No sé si alguna otra pregunta. Ya, lo otro que también se daba es que, por ejemplo, bueno, la mayoría ahora trabaja en LaTeX. Ya la mayoría, digamos, de los colegas trabaja en LaTeX. Entonces, la otra parte también que era interesante era la siguiente, que cuando nosotros, bueno, la mayoría ahora, bueno, yo con toda la experiencia que he estado aquí en la universidad, antes se escribía en un procesador, ya que era muy conocido, digamos, se usaba mucho. Yo escribí muy poco en eso, creo que no, casi nada, y era LXP, era el que usaba. Ese procesador, en el fondo, tenía algunas dificultades, que era el compartirse código y cosas así. Entonces, antes era muy masivo en el departamento, ahora es al revés, ¿no? Lo masivo es que para mí es la felicidad, porque en el fondo eso es lo que era como las conversaciones que también tenía conmigo, decían, bueno, ojalá usáramos todo látigo, para así nos compartimos más fácilmente el código. Entonces, aquí
también te ocurre lo siguiente, que la IA facilita eso, facilita la poder generación de código, código largo, por ejemplo, o Beamer. Entonces eso claramente nos ayuda en el sentido de que nosotros podemos tener un documento, no sé, inclusive escaneado, por ejemplo, de un libro o lo que sea, y eso lo podemos transformar en una presentación. Y, por supuesto, que eso queda editable. Y al quedar editable, ¿qué significa eso? Que en el fondo le podemos modificar lo que nosotros estimamos conveniente y lo adecuamos a nuestros estudiantes o al nivel que nosotros queremos dar. Entonces, eso también me ayudó, o me ayuda, hasta el día de hoy, me ayuda la IA. Bueno, aquí está la coherencia, que en el fondo era la gran preocupación que yo tenía, era cómo hacerlo todo de una forma coherente, o sea, es decir, que todo estuviera como alineado. Entonces, que el estudiante, por ejemplo, no sé, desarrollara una actividad, pero que esa actividad de alguna forma estuviera relacionada con su evaluación, que no fuera una actividad así como al aire y que se viera como ejercicio, pero no, digamos, esté alineado con la evaluación. Y eso era muy importante, así que eso también claramente lo he logrado, lo he ido logrando usando la IA. Bueno, el otro, bueno, es una cuestión que ya nosotros tenemos como parte un poco de la dinámica de nuestros cursos, y eso son las secciones paralelas y las semanas equivalentes, que son las que habitualmente nosotros las cuales trabajamos, ¿ya? Entonces, ¿para qué usé esto? ¿Cuáles fueron mis inicios en esta de enfrentarme, ¿cierto?, con la IA y un poco trabajar con la parte hablemos del álgebra matricial, que me voy a centrar en ella? Y esto es empezar también a darle sentido a esa matemática y contextualizándolo. Entonces, eso como fue también una motivación para el efecto de decir, bueno, ¿por qué no contextualizamos? ¿Por qué no lo contextualizamos al ámbito de la ingeniería, de estudiantes que le estamos enseñando? Entonces, eso me ayudó muchísimo la IA en ese sentido, porque yo bastaba algunas instrucciones, ¿cierto? Y me permitía, me armaba un problema con algún tipo de aplicación en esto de la ingeniería. Entonces, eso también fue un gran logro. Eso significa lo siguiente. Significa el enorme ahorro de tiempo para llevar a cabo estas cuestiones, porque si yo me remonto hace un par de años atrás, ¿qué pasaba? Yo tenía que andar buscando en un libro, después buscaba un video, después buscaba, no sé, algún apunte, y ahí recién, después de varias horas de trabajo, decía, este es el problema que me gusta. Pero a la vez, y también pasaba que ese problema que me gustaba, generalmente tenía el problema siguiente, o aparecía la siguiente dificultad. Y ese problema, cuando uno lo presentaba a los estudiantes, a nuestros estudiantes, ellos, el lenguaje que se utilizaba allí, a veces no le era tan natural. Claro, uno, en la búsqueda, en la construcción de este problema, ¿qué hacía uno? Como que se sentía cómodo, decía, ay, te lo entiendo por todos lados. Pero cuando lo pasaba a un estudiante o se lo pasaba a un estudiante, entonces a veces ocurrían cosas tan, no sé, yo encuentro como contradictoria en ese sentido con el programa. Decía, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, esas cuestiones también me inquietaban. Entonces, esto me ayudó en ese sentido. Entonces, la idea era, por ejemplo, presentar un problema de contexto, pero que el tipo de lenguaje fuese lo más adecuado hacia nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque el énfasis no estaba en que el estudiante tiene que aprender a leer o escribir, tiene que aprender a resolver cuestiones que yo le quería enseñar. Entonces, eso es como mi motivación. Verificación automatizada de soluciones. Claro, también uno puede, ¿cierto?, presentar un problema, presentar un problema a la IA, y la IA itera o uno va iterando con la IA, y eso le permite encontrar las soluciones de ese problema. Evidentemente que uno tiene que tener claro cómo se resuelve ese problema, entonces uno va verificando cada uno de los pasos, y en algún momento, por supuesto, hay que entenderlo así, se puede equivocar, y uno itera nuevamente y busca la mejora, ¿ya? Bueno, y claramente ahí también está la exportación de todo este contenido a los formatos que yo mencionaba, que eran LaTeX. Bueno, examen es un tipo de documento que tiene la particularidad que, por ejemplo, en el caso que yo lo utilizo, uno escribe todo el documento completo, la prueba completa con desarrollo y todo, y basta un comentario, comentar una línea, y queda sin desarrollo, o descomentar la línea y queda completamente con desarrollo. Entonces, ha significado un único trabajo en el momento, pero que ayuda bastante en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta.
Voy a continuar entonces. Ya, otra cuestión que también utilicé la IA para esto fue un poco idear marcos, pero del tipo, ojalá, lo más parecido a la institución. Entonces, con colores institucionales, buscando un poco la forma de equiparar un poco la idea institucional en términos de colores con el Vimeo finalmente. Entonces, eso también se lo pedí. Y otra cuestión que es lo que bien me motivó bastante, es la creación de animaciones o videos, pero no cualquier video, sino que la idea era que el video, por ejemplo, representara un problema resuelto. Un problema resuelto que ya yo tomaba de una evaluación anterior, entonces lo llevaba a formato video. Entonces eso lo creé a través de esta librería, que es una librería de Python que se llama Mani. Y esa librería, bueno, igual me costó un poco entender la dinámica del código y todo, pero finalmente esa librería permite mucha movilidad y es como programar o es como hacer LaTeX, un poquito más elaborado, pero me parece bastante. ¿Ya? Entonces eso también me motivaba porque decía yo, bueno, había estudiantes que a lo mejor no les bastaba con leer o no eran, o eran menos de lectura, entonces ellos querían ver. ¿Ya? Que era un poco lo que pasa hoy en día. Hoy día, con esto del celular, ¿cierto? De las redes sociales, es como mucho ver. Entonces, eso me motivó a pensar un poco y en la creación de estos videos. Y por supuesto que ahí hay un numeral que, este numeral yo no he hecho ninguna estimación así muy así en detalle, pero yo creo que reduce mi trabajo, redujo mi trabajo en el orden del 40%. Entonces, eso claramente permitió que me empezara a preocupar de otras cuestiones que yo creo que son las fórmulas relevantes. Por ejemplo, no sé, el hecho de pensar cómo no sé, preparar una clase, pero la idea no tanto en énfasis en el contenido, sino que cómo presentarme como ese estudiante para que ellos se sintieran motivados. Entonces ahí empieza a dar vuelta y ocupar ese tiempo en eso. Sí. Que me llamó la atención porque yo en un momento pude ver el Mari, pero también me resultó bastante complicado el trabajo de él. Especialmente me interesó porque veía unos videos muy buenos. Pero se usa Max Mike, ¿no? Brown también. Brown tiene bastante. Sí, hay como dos o tres youtubers que hacen muy buenas animaciones. Y en una de esas, en las consultas, las preguntas que se le hacían, indicaba que usaba Minecraft. Entonces, lo relacionamos con Minecraft, pero tuve bastante dificultad. Entonces, si tú trabajaste más con la IA, ¿cómo te resultaba Lo que pasa es que, bueno, Mine igual es una librería que hay que instalar en un entorno, ¿cierto? Igual requiere de un compromiso de hardware nuevo, porque yo tenía un computador antiguo, tuve que invertir en uno un poco más moderno para poder echar a correr los videos, que no, a veces ocurría que estaba iterando sucesivamente por largo tiempo y recién me salía un minuto de video. Entonces, tuve que hacer esa inversión para poder mejorar eso. En principio, era como tú lo relatas, en el fondo era como cuadricular la pantalla y empezar a ver elementos por elemento y código para que saliera este elemento. Entonces era como prueba y error, prueba y error. Eso era como lo que yo hice al principio. Entonces, me permitió conocer esos códigos. O sea, conocer como la lógica de funcionamiento. Me demoraba bastante tiempo no sé, en hacer 5 minutos de video, me demoraba muchísimo. Ahora, lo que sí ventajoso es que las pantallas que iban apareciendo sucesivamente, en algunos casos repetían algunas cuestiones, por lo tanto, se podía avanzar un poco más, pero me demoraba bastante. Entonces, a propósito de tu pregunta, resulta que ahora hay una IDE que se parece a Visual Studio Code, se llama Cursor IA. Y esa cursoría es lo que hace que trabaja con inteligencia artificial. Entonces ahora tú pides que se haga un código en Manin y automáticamente te genera lo que tú le estás pidiendo, digamos, de forma verbal. Entonces eso se resuelve bastante rápido de esa forma. Entonces, y ahí, claro, cosas de, no sé, minutos, ¿cierto? Tú pides el código que te haga tal cosa,
bueno, ahí tengo yo algunos ejemplos, seguramente más adelante o bueno, en otra oportunidad yo les puedo compartir un poco lo que he hecho con eso, ¿ya? Que son una especie así como de videos que están orientados hacia los estudiantes. En Canvas también tengo algunos de que he hecho de esa forma, así que ahí podemos quizás compartirlo y yo les muestro cómo se hace, digamos, ¿ya? Pero con Cursor ha mejorado muchísimo eso, ¿ya? Entonces no he tenido que meterme tanto en detalle en el código, sino que ahora ya me facilita, nada más que le dedico lo que yo quiero hacer y mi curso lo trabaja, lo hace, ¿ya? Bueno, eso claramente el beneficio, el 24/7 es como el beneficio per se, ¿no? Que está disponible en la plataforma del estudiante cuando quiere ver ese video, lo detiene. Y ojo, que no es, insisto, no es un video que está creado en función de, no sé, pues de algo genérico, no, es un problema que ha sido de una evaluación anterior y eso, o sea, me preocupé de eso, que fuera de esa forma. Entonces, claramente eso es mucho más motivante para el estudiante que estar estudiando, no sé, pues, en un video que dice sea, algo que, no, que puede ser que, todo, que entre o no entre en la prueba. Entonces, eso como que lo tomé, digamos, como elemento clave. Y, bueno, el impacto también significa que se tiende a visualizar más en la medida que va apareciendo o está más cerca de la evaluación. Cosa que era lógico porque finalmente es un problema que estaba resuelto, ¿cierto? Y esto también, esto ya es como nuevo y de incorporando estas cuestiones que son los podcasts, ¿cierto? A la plataforma. Y bueno, aquí la primera serie que tiene que ver con matrices adyacencia, que esto está enlazado con un proyecto que ya voy a hablar, de un proyecto de ABP que está incorporado en la asignatura. Y explicando también mediante un podcast, ¿cierto? Lo que son los métodos numéricos paso a paso. En este caso, los métodos numéricos Jacobi y Gauss-Seidel, ¿ya? Y esto está en Canva, o sea, esto está disponible en Canva para que los estudiantes lo revisen, lo vean, ¿ya? También acá la herramienta que utilicé para esto se llama Notebook LM, ¿ya? Esa es la herramienta que he utilizado para llevar a cabo estos juegos. Este es ya el proyecto, ¿cierto? El ABP que yo de alguna forma quise incorporar. Bueno, esto tiene una base un poco de tiempo. O sea, esto no es que se me haya ocurrido el segundo semestre 24, sino que ya venía yo trabajando con algunos estudiantes, no de matemáticas, sino como yo trabajo en la parte estadística, hago asignaturas estadísticas. Entonces, en una primera etapa se me ocurrió, o sea, hace como 3 años puede ser, o quizá un poco más, llevar a cabo un proyecto con los estudiantes de informática, porque hacía inferencia y procesos estocásticos exclusivamente en la carrera de informática. Entonces yo dije, tengo que hacer algo distinto, no puede ser que siga pasando la inferencia tal como se ha ido pasando. Entonces, lo que hice en una primera etapa es poner un proyecto con ellos, y el proyecto consistía en que yo les pasaba una red, o sea, en ese entonces, en la primera oportunidad, no les pasé la base de datos, error, ya van a entender por qué es error mío. Entonces, ellos sacaban una base de datos, hacían un limpiado de esa base de datos con la codificación. En este caso, usaron Python, el lenguaje que usaban. Y posteriormente, digamos, utilizaban un modelo digamos, de Machine Learning para aplicarlo sobre esa base de datos para generar algunas predicciones, ¿cierto? Sobre la información que ellos creen que era relevante como para poder para hacer esas predicciones. O sea, en ese momento lo que me interesaba era que funcionara, ¿cierto? Ese proyecto. Así que salió, en la primera oportunidad salió como muy, yo diría, si yo lo miro ahora, como muy malo, muy mal. Entonces, en la medida que fue avanzando el tiempo, fui mejorándolo y ya controlando una serie de variables que eran importantes controlar. Primera variable que yo creo que era relevante controlar era la base de datos. La base de datos, y yo se la tenía que dar, porque me pasó que en algunos casos, por ejemplo, estudiantes que eligieron, no sé, po, 2 variables y, no sé, po, 50 registros. Entonces, a diferencia de otros estudiantes que eligieron 15 variables y, no sé, po, 10.000 registros. Entonces esa disparidad en eso la traté de resolver. Entonces yo lo que hice fue rescatar bases de datos disponibles y se las fui pasando a cada grupo y ellos fueron, bueno, estos hacían grupo. Y ellos iban trabajando en eso. Entonces partían con una estadística descriptiva completa sobre la base de datos, bueno, su limpiado, digamos, inicial,
fue un análisis descriptivo completo, después seleccionaron un modelos de Machine Learning para aplicar, y posteriormente hacían predicciones, y sobre las predicciones ellos hacían inferencia. A inferencia, entonces veían, digamos, la distancia que existía entre las predicciones y lo que el modelo, bueno, perdón, entre los valores reales y lo que predecía el modelo, ¿ya? Entonces, es allí como nace un poco la idea de generar un proyecto ABP en álgebra matricial. Entonces, en álgebra matricial, dándole vuelta, ¿cierto? El segundo semestre del 2024, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, claro, no se me ocurrían muchas cuestiones, entonces yo, ¿qué hice? Bueno, usé la IA para buscar inspiración y decir, bueno, ¿qué puede ser? Y aparecieron análisis o modelamiento de redes sociales, ¿ya? Entonces, planteé el desafío de modelar redes sociales a partir de matrices de adyacencia. Y eso es lo que finalmente en eso terminó el proyecto, ¿ya? Entonces, el desafío era bastante grande. ¿Por qué? Porque había que preparar una serie de elementos necesarios para que el proyecto no se diluyera, no tuviera esa disparidad, por ejemplo, en los informes. Y bueno, y por supuesto el desafío gigante que era corregir informes, que era un tema. Entonces, ese era un tema que había que resolver. Entonces, la primera etapa, ¿cómo la resolví? Bueno, con la IA fui creando formatos de informe, fui creando rúbricas adecuadas, ¿cierto? Para que los estudiantes estuvieran bien orientados, y los formatos de informe estaban bien estructurados en el sentido de que eran como, haga esto con la primera hoja, haga esto con la segunda hoja, y así sucesivamente. Entonces no había por dónde que el estudiante se saliera de ese marco. Entonces, ¿por qué? Porque ese para mí era como necesario para unificar un poco esta entrega. Y la entrega se hacía en función de un archivo que se dejaba en la plataforma. O sea, nunca recibí, o yo le pedí a la escuela, bueno, en ese entonces fueron tres secciones. Dos tenía yo y una tenía el colega Mario Vega y el colega Joaquín López, ¿ya? Entonces, bueno, cuando yo se los planteé, ellos me dijeron, ah, sí, súper, profe, vamos. Entonces, eso también me motivó a seguir adelante. Entonces, el tema es que la instrucción era que los informes no podían ser entregados por impresos. Eso era a través de la plataforma. Entonces, empezó el problema de, bueno, ¿y cómo lo corrijo? Entonces, claro, haciendo uso de la guía, ¿cierto? Usando la rúbrica y un prompt adecuado que no era, digamos, bien detallado. O sea, tuve que iterar muchas veces para lograr lo que quería finalmente, que era un informe adecuado como para poder hacer esa corrección de los informes, ¿ya? Corrección, porque finalmente lo que yo generaba era una tabla con cada grupo, y cada grupo tenía su puntuación, y claramente yo se la pasé a los colegas, y si algún estudiante no se quería preguntar algo, le parecía que a lo mejor en el título tenía que tener más puntaje, entonces uno lo miraba, lo revisaba, y entonces se daba el trabajo. Entonces, ¿cuál es lo ventajoso que me generó esta cuestión? Y cuando fui a corregir esos informes, me tardé, no sé, pues, en 15 informes de 20 páginas o 25 páginas, no sé, un par de horas. Que es lo que me permitía iterar con la IA, ¿ya? Entonces, eso claramente, ahora, eso claro, si después yo iba mirando las tablas que yo le pedí que me sacara como tablas de puntuación, claro, era mirar un par de tablas y estaba bien, digamos, estaba bien, pero estaba correcto lo que se estaba evaluando, porque la rúbrica es muy importante en ese sentido, es muy importante. O sea, la rúbrica deja claro al estudiante qué tiene que hacer, y en este caso a ella qué tiene que realizar. Entonces, eso era como lo interesante. Entonces, eso, ahí, bueno, hay una serie de las guías, las plantillas, todo eso lo fui desarrollando con la IA, ¿ya? Entonces, la corrección la hice con la IA. Inclusive los colegas, a modo de comentario, me dijo, profe, nos vamos a juntar este fin de semana a corregir los informes. Y dije, no, lo que tienen que hacer es pasarlo, mándenme los archivos y yo le hago las correcciones, y después le mando las tablas resumen donde están todas las puntuaciones, ¿ya? Entonces, eso digamos, se logró, evidentemente con un ahorro de tiempo enorme. Sí. En este proceso de la evaluación de estos informes, o sea, todo es muy interesante, ¿verdad? Pero tiene que estar como bien diseñado desde el comienzo para que todo vaya.
las instrucciones que lograste depurar para que la corrección funcionara bien, igual la tenías que ir ajustando informe por informe. No, Claro. esa es la ventaja. Porque, ¿Lograste lo que tú querías? claro, claro, Después- claro, claro. Lo que pasa es que, mira, el trabajo duro, podríamos decirlo así, fue la iteración hasta llegar al que yo quería. Ya, ahora, yo creo que mi experiencia con esto es que uno tiene que tener claro lo que quiere, qué quiere lograr, qué quiere realizar. Entonces, esa cuestión es vital. Entonces, cuando uno tiene eso claro, lo otro es como que empieza no sé, a dar las instrucciones necesarias para que vaya ocurriendo eso. Ahora, ese proceso no es así como, a ver, no es como hablar con alguien y decir, no, sino que tiene que ser bien estructurado. Entonces, eso lo logré, no sé, bueno, con algunos colegas yo comparto algunos TikTok, digamos, de IA, gracias a eso. Gracias a mirar esto, mirar comentarios de acá, mirar los comentarios de allá, gente que estaba metida en la IA, entonces decía esto. Entonces, eso me permitió, ¿cierto?, aprender a cómo estructurar adecuadamente una instrucción, un prompt, ¿cierto?, para lograr algo en particular que yo quería. ¿Ya? Pero no fue a la primera, por decirlo así. ¿Ya? Fue de varias iteraciones. ¿Ya? Una vez logrado, se dio para todo. Claro, esa es la ventaja. La ventaja es que cuando ya se logró, después lo otro ya era más simple porque en el fondo era aplicar esas instrucciones basándose en la pública, ¿cierto? Y la cuestión funcionaba y hacía la... ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron los estudiantes? ¿O algún grupo que le dijera, oh, profe, ¿por qué me evaluó de esta forma? No entiendo. ¿O fue más o menos ningún estudiante tuvo ningún drama respecto a las notas? Mira, esto igual está en proceso, ¿ah? Porque esto hay que entender lo que se aplicó en tres secciones, ¿ya? Tres secciones. Entonces estamos hablando de aproximadamente 120 estudiantes, de los cuales no todos hicieron el mismo. Ahora, una de las cuestiones que yo aprendí, te contesto inmediatamente, pero déjame darle contexto. Resulta que una de las cuestiones que aprendí es que si uno no pondera un poco más allá la actividad, como que se tiende a no hacerla. ¿Ya? Yo ponderé en un 20%, y creo que fue muy poco. ¿Ya? Fue muy poco, entonces no era muy motivante a lo mejor invertir tiempo en hacer algo, ¿cierto? Versus no sé, a preocuparse más de las evaluaciones, de las notas, de las pruebas, del control, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue un error haber ponderado poco. Bueno, en esta oportunidad, en el semestre actual, yo estoy ponderando con esa actividad con un 30%, entonces ya tiene un poquito más de peso, por lo tanto, quizás llega a un número mayor de participación. Y a propósito de los informes, no hubo ningún estudiante, ningún grupo que se haya quejado porque, no sé, porque, por ejemplo, en el marco teórico sintieron que no tenían tanto puntaje, tenían más puntaje, no hubo nada, por lo menos en ese semestre no se dio eso. ¿Ya? Sí. Una idea que debe ser compartida por varios colegas en estos trabajos que son por un periodo largo de tiempo, que tocan temas teóricos, etc. Se presta también para que los estudiantes desarrollen su trabajo con la asistencia de inteligencia artificial. Sí. Entonces, está como este riesgo de que al final encuentre una inteligencia artificial que está evaluando el trabajo de otra inteligencia artificial. Entonces, a mí siempre me queda claro cómo lograr generar un elemento evaluativo donde el estudiante tenga la posibilidad de usar la inteligencia artificial, igual que el profesor de la UAM, pero que se garantice que tú estás evaluando el conocimiento real del estudiante que tiene, los aprendizajes significativos de la materia que estamos hablando. A mí esa parte, como que todavía no lo logro ver cómo se puede lograr estos dos objetivos en simultáneo. Mira, Ricardo, yo creo que esa es una gran preocupación y una gran pregunta, y no solamente una pregunta que nos hacemos nosotros en este momento, sino que debe ser una pregunta que se está haciendo mucha gente está haciendo esa pregunta en este momento. ¿Ya? Yo no tengo la respuesta, o sea, sinceramente, porque claramente esto está incursionando en la educación y claramente está cambiando muchas cosas de la educación. ¿Ya? Y entre esas cosas tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos respecto a los trabajos, a las evaluaciones, respecto a lo que queremos de nuestros estudiantes. Entonces, esas cuestiones yo creo que
nos tenemos que sentar a conversarla. Yo creo que eso como digo, mira, lo que traté de hacer, como para poder abordar un poco esa situación, es que el estudiante hiciera una presentación de su resultado. ¿Ah? Eso es lo que traté de hacer. Entonces yo dije, bueno, claro, y a ver, yo no estaba en contra y no estoy en contra en que el estudiante utilice la IA. ¿Ya? No estoy en contra, yo creo que pues, si usted le pregunta a mis estudiantes, a los que actualmente con los cuales estoy trabajando, ellos dicen, no, si el profe la usa. Y nosotros también la usamos. ¿Por qué? Porque en algún momento, por ejemplo, o sea, en una clase determinada, yo les digo, no sé, a ver, ¿cuándo se puede sacar una matriz inversa? ¿Cuáles son las condiciones para una matriz inversa? Y el silencio absoluto. Entonces le digo, preguntémosle a la IA. Entonces, a ver, ¿quién le pregunta? Yo, profe, y lee. Ya, y entonces, y ahí empezamos con la interacción. ¿Se fija? Entonces, lo que yo digamos, en este sentido, que la IA esté como una aliada, en ese sentido. Entonces, ¿cómo traté de abordar tu pregunta con la presentación? Entonces yo también había una rúbrica de la presentación de su resultado y uno estaba como público, yo estaba como público, sus compañeros también estaban como público y veíamos su presentación. Y ahí puse también lo siguiente, dice, bueno, que los estudiantes que no estaban siendo los que estaban exponiendo hagan preguntas. Y si esas preguntas, ese grupo hace preguntas, tiene puntaje en su grupo. Entonces, en el fondo, generé esa especie así como de, hagamos preguntas porque vamos a tener más no. Vamos a ver, hay algo, ¿entiendes? Entonces, es la forma como lo traté de como decir, bueno, si usaría, que me parece bien, ¿cómo yo puedo darme cuenta si efectivamente ellos se metieron en el tema? Entonces, por ahí uno podría darse un poco de cuenta, pero no sé, no tengo la respuesta para tan compleja pregunta, digamos. Porque yo creo que una de las cosas que hay es fundamentalmente es cómo tú le pones el prompt, cómo tú le haces la pregunta. Entonces, a mí, yo me imagino que de alguna forma también se está muy bien, ¿no? Si tú le pides que haga un informe, entonces si el alumno fue capaz de hacer la pregunta correcta. Y por último, de iterar la pregunta, porque si el alumno se quedó con la primera respuesta, claro, a lo mejor después de haber leído lo que le contestó, puede empezar, voy a mejorar esta respuesta y por lo tanto debe introducir un nuevo prompt, un informe creativo de tal forma que te haga un mejor informe a medida que uno le va dando más información y va, digamos, dialogando con ella. Hacer ping-pong con el... Claro, Sí. claro, y eso también es parte del aprendizaje, yo creo que es Sí. importante. Yo creo que todos esos elementos, como yo, igual aquí va a aparecer una invitación, yo creo que a esto, a tratar de conversar de esto, a tratar de socializar esta cuestión, porque, no sé, desde mi humilde opinión, yo creo que esto ya se instaló. O sea, se instaló y por lo tanto ya no podemos decir que no está. Lo primero que hice este semestre en mi curso fue preguntar cuántos de los estudiantes que estaban presentes en la sala usaban IA. Eso es lo primero que hice. Y resulta que, bueno, yo ya preveía que iba a ser así, pero creo que en un curso una persona me dijo que no sabía. Una persona. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que estamos en el otro lado. O sea, evidentemente que tenemos que embarcar en esta cuestión y ver cómo le sacamos beneficios, cómo mejoramos nuestro trabajo, cómo esto ayuda a que nuestros estudiantes se motiven más con lo que nosotros queremos enseñar. ¿No? Eso es un poco lo... Sí, no, yo creo que hay que conversar, yo creo que lo que plantea Ricardo, lo que plantea tú, yo creo que totalmente hay que conversar. Hay que sentarse a conversar y ver cómo le sacamos ese provecho. Bueno, aquí también, bueno, esto un poco ya se lo había contado, ¿cierto? Era como la rúbrica, ¿cierto? Era como lo que había que... ese ser, en el fondo es que no le entregaba ningún ejemplo. El 008. No había ejemplo, simplemente con el rúbrica, ¿ya? Y eso informe. Y por supuesto, los casos límite que no me basó, por lo menos el semestre no me basó. Que era cuando el estudiante no está conforme con su evaluación, entonces quiere que bueno, ahí estaba el informe en formato Word y se podía modificar, se podía hacer. Entonces eso era como bueno, aproximadamente, eso es un numeral que como el 70% de los estudiantes de esos 120 participaron, ¿ya? Evidentemente hay algunos que no participaron, no hicieron absolutamente nada, bueno, de ahí se les calificó la nota mínima, ¿ya?
no tengo compatibilidad, o sea, no tengo cómo comparar con semestre anterior, por lo tanto, esta es fue la primera, el inicio de, digamos, de la actividad. Así que no. Y lo que sí fue positivo es que las rúbricas que se les presentaron, que fue cuando al inicio del proyecto, estaban claras, nadie preguntó, oiga, ¿qué quiere decir con esto? Oiga, ¿sabe que no tengo claro esto? No, ninguna pregunta de ese tipo. Entonces, eso también, claramente, eso significa que por lo menos en ese sentido se entendió. Ahora, los informes, yo creo que, bueno, a lo mejor en alguna otra oportunidad podemos invitar a un estudiante en particular que hizo un informe espectacular, que inclusive él con ese informe logró espacios, digamos, en su carrera, y con eso se pudo mover hacia la Chile y hoy día está trabajando. Bueno, un día lo encontré en el patio con Daniel y me dijo, no, es que esa cuestión me motivó, hizo esto y empezó a buscar información y lo que hizo fue modelar la red Ready, ¿cierto? Ready Chile. O sea, yo les pedía que modelar, bueno, también no les conté, pero yo les di un montón de APIs que pudieran, las APIs son repositorios de data que se pueden rescatar a partir del código Python, en código Python. Entonces, él lo que hizo fue usar la red real Ready y la modeló a partir de matrices y era gigante, o sea, gigante. Entonces él hizo un trabajo espectacular. O a lo mejor en algún momento se podría compartir ese trabajo, yo lo puedo invitar porque ahora es ayudante de Argena Matrices. Bueno, eso es una cuestión también que un poco también le he notado. Es como los prompts, cómo uno tiene que ir trabajando con los prompts. O sea, la primera idea claramente no es la idea final. O sea, aquí hay que sucesivamente iterar hasta llegar al que uno quiere. ¿Ya? Entonces eso es como lo que... Y por supuesto que hay un elemento súper sensible que son las calificaciones y eso tiene que estar necesariamente supervisado por nosotros. Entonces yo tengo que ver, ¿cierto?, lo que hace esto y tengo que supervisar que efectivamente lo que hace es lo que realmente estoy llevando. ¿Ya? Entonces es una cuestión importante. ¿Qué es lo que viene o qué estamos pensando, qué se quiere hacer? ¿Ya? Bueno, ahí ya estamos ahí con Gabriel, con Patricio Olivares, ¿cierto? Que tenemos un grupo que es un MIT, en el cual estamos trabajando. Entonces, la idea es poder ver cómo se puede integrar tutores conversacionales. ¿Ya? Entonces, en eso estamos ahí tratando de ver cómo abordar esto. Y bueno, hay una cuestión que también a mí me llama mucho la atención desde mi formación, digamos, estadística, es hacer esta analítica de los resultados de los estudios. Yo creo que es importante también porque eso nos da un antecedente importante para enfocar nuestra estrategia. ¿Ya? Y como querer también un poco las proyecciones que ojalá este ABP o esta forma de ABP se pudiese implementar en todas las asignaturas de matemática en la facultad de ingeniería. No sé si más allá, pero bueno, por lo menos en ese sitio. ¿Ya? Y eso, esa es la invitación. O sea, tratar de ver cómo podemos, ¿cierto? Tratar de compartir más esto y ver de qué forma a lo mejor resolvemos los problemas que ustedes mismos han relatado, ¿cierto? Y ver cómo abordamos las estrategias, cómo las utilizamos en nuestro beneficio para que finalmente logremos lo que queremos lograr, que es un poco motivar a nuestros estudiantes y que aprendan unas cuestiones que nosotros consideramos que son importantes. ¿Ya? Y esto como una reflexión, ¿cierto? En esto estamos nosotros, en esto estamos, en las salas de clase estamos de esa forma, con estudiantes hiperconectados. Y claramente eso es una realidad, y por lo tanto tenemos que lidiar con esa realidad. ¿Alguna bibliografía o citas bibliográficas, ¿cierto?, que las cuales ayudan un poco a lo que estamos anteriormente? Y muchas gracias. Mi pregunta es más bien curiosa. Esta última imagen es real y la transformaste con ya. No, eso ya. Yo tengo una inquietud si es posible que pudiéramos ver algún video breve de los viajes sobre lo que nos mencionaste. Con el mal, Sí, tendría que sacarnos ahí para mostrarle. Si es posible. Sí, no sé, parte por email.
Pronto. Sí, también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Que lo veamos. Sí, Sí, sí. porque es interesante ver cómo... Aquí tengo digamos, un testigo en primera digamos, base que él es alumno, entonces él sabe, él ha visto los videos o quizás, no sé, ¿no? Ha mirado. Yo lo he visto y me he fijado más en la guía. Ah, Yo ya. soy más de hacer los Ah, ejercicios ya. por mi cuenta. Ya. Pero igual puedo meterme y revisarlo, no sería lo Sí. mismo presentarlo. Sí, no, tranquilo. Pensé que lo había. Bueno, sí, yo creo que se puede compartir y se puede mirar. Ahora, en eso, entiendan que eso tiene que ver con código. O sea, también hay un tema, un desarrollo de código que hay que hacer para poder lograr lo que uno quiere lograr en el video. O sea, no es filmar nada, sino que en el fondo es como trabajar en una pantalla. Yo la primera vez cuando trabajé, lo cuadriculé y entonces empecé a tirar a la izquierda, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Entonces ahí eso es como en ese momento era como, fue muy artesanal el asunto, ¿ya? Pero bueno, se logran buenos productos si uno tiene claro lo que quiere hacer y maneja esas cuestiones. Pero ya con esto de Cursor ya se despegó, pues, ya no, ahí está. Uno basta que por texto le pida algo y lo genera a través del código, lo compila. Hay un video que se hizo famoso donde va explicando la matemática que hace el principio del punto, aparecía la I. ¿Se acuerdan de eso? ¿No lo han visto alguna vez? No. No, es muy maravilloso, me está explicando toda la parte por eso de matemática. Sí, sí. Y explica mucho para que esté realmente. Seguramente. Eso me voy a buscar y me voy a... Sí. Oye, ¿qué es un comentario? ¿Puedes devolver de tus desafíos? Ah, ya. En particular, el número 3, Ya. para el proyecto de ingeniería 2030, está comprometido que la asignatura de matemática, por lo menos, que corresponde a pan común no se llama cómo se llama el ciclo básico de ciencia, en ingeniería 2030, la metodología tendría que ser antes, y eso es una cosa que está pendiente el compromiso que el departamento tenía con ese proyecto, que no sé, principalmente porque se nos ha ido a aumentar los recursos para hacerlo, no porque el departamento no haya ido. Yo creo que ahí hay un elemento también, o sea, que bueno, tu comentario en ese sentido de que va en la línea, pero creo que la tarea que está por detrás de eso es o sea, yo que me tocó hacer todo eso, bueno, eh, a ver, voy a sinceramente, yo soy como un lobo solitario finalmente, ¿ya? Entonces lo hice solo, ¿no? Es como me puse a trabajar y ahí y logré sacar esa cuestión, ¿ya? Pero creo que si se puede esto hacer como más de grupo, quizás sea más simple. Entonces, estas herramientas que yo utilicé, que a mí, imagínense, o sea, el volumen de cosas que hay que hacer para lograr echar a andar todo esto, no fue menor, no fue menor. Pero con la ayuda que yo tuve de la IA, me optimizó mucho tiempo, entonces pude lograrlo. ¿Bien? Pude lograrlo, porque también mi carga académica es bastante amplia, entonces tenía que lidiar entre una cosa y otra cosa, entonces, pero aún así, digamos, lo logré gracias a que hice una inversión de tiempo, digamos, en la preparación, y después ya tenía claro la película que quería hacer y ahí empecé a trabajar, ¿no? Sucesivamente. ¿Tienes de esos proyectos de mejoramiento de docencia o tú no? Estamos en eso. Queremos tratar de ver cómo podemos implementar esto del primer punto de desafío con el grupo. O sea, mira, en principio, hace un tiempo atrás, con estas cuestiones que yo iba haciendo, intentamos hacer algo contenido, pero finalmente no prosperó. Bueno, yo creo que por los tiempos, realmente no teníamos los. Entonces, ahora, a mí me parece interesante, digamos, hacer eso, digamos, a nivel de proyecto y todo eso, pero insisto, la motivación mayor que yo tengo siempre es
es sentir que lo que estoy haciendo tiene sentido en mi estudiante. Eso es como que, o sea, no sé si los proyectos me interesan mucho en ese sentido. Ah, sí, es lo que yo pienso, no sé, ahí tú tendrías un apoyo financiero porque hay cosas que quizás uno quiere probar, tiene que pagar. Sí, sí, sí. Y si tú tienes que pagar para trabajar, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, en el fondo, a ver, esa situación yo, mira, hay una cuestión que a mí, bueno, yo trabajo en la universidad, hago clases, me gusta mucho hacer y me gusta aprender de estas cosas. Pero también tengo una parte distinta que es, a mí me gusta trabajar la herramienta, la madera, con las herramientas. Entonces, en ambas cuestiones yo invierto pensando en que voy a mejorar mi desempeño en una cosa y en otra. Entonces, así lo veo, como una inversión. Sí, Más que pero igual. yo pienso que la universidad también tiene que ver lo que tú estás haciendo y ver que hay que investir en eso también. Pues. Bueno, ahora vamos a invertir en eso porque estamos gestionando una capacitación. Y esperamos que salga. Entonces, justamente con Felipe. Eso lo que conversé el otro día contigo. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Yo tengo una última en el sentido de que la IEM está ocupando pagas o gratuitas los ocupan. Mira, yo en principio, bueno, primero hay que entender que hay muchas sillas. Sí, O sea, no es la única. Entonces, en principio, lo que pasa es que cuando uno está en esto, uno no puede cortar la inspiración. Eso es. Entonces, cortar la inspiración para mí significaba que se me acababan los créditos de una vida determinada. Entonces dije, no, pues, claro, entonces dije, no, es que si es así, entonces estoy como que voy a quedar siempre cojo, voy a quedar siempre trancado en algo. Porque la IA, sí, la IA a nosotros nos responde, todo eso, pero tienen su cuota. Entonces, la que sea tiene su cuota. Entonces yo me vi en la necesidad de invertir y yo tengo una licencia de ChatGPT. Entonces, claro, entonces eso, no la otra, pero esa me permitió iterar constantemente. Entonces, cuando quería algo, seguía iterando. Entonces, eso permite que uno pueda ir optimizando. ¿Ya? Entonces, eso lo tengo que hacer. Pero también uso las otras, por ejemplo, Perplexity, Dipsy, Queen, también uso Cloud, Llama también. Bueno, yo también estoy en la de pago. Yo me metí en la de pago porque uno que no le pide ahí es que era muy malo para hacer los cálculos. Entonces estábamos mal. Entonces, el ChatGPT cuando uno ocupa la de pago, cuando tiene que hacer cálculos, por ejemplo, otro. Y ahí sí que hay confiabilidad. Y ahí está toda la herramienta de los GPT que están disponibles para muchas cuestiones muy específicas. Bueno, también intenté por ahí también hacer algunas cuestiones, hacer GPT especializados, por ejemplo, para transformación en lineal, espacios vectoriales. También ahí intenté por ese lado. Y eso me llevó justamente a pensar en los tutores conversacionales o agentes inteligentes, más que en los GPT, porque los GPT, ya lo conversamos con Gabriel, los GPT quedan como muy restringidos. Entonces eran una herramienta buena, pero quedaban demasiado restringidos porque finalmente no podían, bueno, como todas estas herramientas están diseñadas para contestar siempre, o sea, no pueden no contestar, entonces podía contestar cualquier cosa. Entonces, por eso que la idea ahora es pensar en los agentes más que el uso de los GPT. Mi pregunta iba respecto del costo, porque yo también trabajé con el GPT, que me dio muchísimo gratis, pero me pasa algo que lo pregunto tanto de la ignorancia, que en mi caso, por ejemplo, no puedo subirle ni fotografías, ni artículos, ni nada, mientras que aquí en la universidad sí lo hago gratis. Entonces, por supuesto que cuando yo le entrego información es mucho más fácil que me entienda y que la organización, o sea, me dé lo que quiero. Entonces, no sé por cuál es la razón que pase eso, porque las cosas gratis dentro de mi casa, dentro de aquí, me permite subir archivos. En mi casa no. Mira, yo ahí
quizás son cosas técnicas, digamos, del hardware, pero no sé, no tengo... Porque supuestamente cuando cancelas, sí puedes hacerlo siempre. Es la idea. Sí, A eso. sí, como para... Claro, yo lo ocupo por cero y aquí me sube archivos sin Ahora problema. sí. Lo que pasa es que yo pienso que sería más fácil que si yo cancelara, o sea, lo que uno entiende es que si uno cancelara, él debería subir archivos. Sin embargo, yo no cancelo y puedo subir archivos. No, lo que pasa es que, a ver, hay que entender que estas guías lo que hacen es, bueno, son estrategias Claro, finalmente, eso. hay que entenderlo así, como estrategia. Claramente para enganchar, de repente abren un espacio y te dan una funcionalidad, Claro. pero después en cierto tiempo te la quitan o te la restringen y cosas así. O sea, por ejemplo, la última funcionalidad que estaba que la abrieron, OpenAI la abrió, era la de crear esas imágenes así como especiales que sacan. Esa la abrió a todos. Pero en un momento determinado, ¿qué pasó? Que dijo, no, esto no se puede hacer porque finalmente la gente lo está usando tanto que está colapsando mucho más en nuestros servidores y está generando mucho más gasto de energía, etcétera, etcétera. Entonces, cancela la funcionalidad. Puede ser que estás conectada desde tu cuenta personal al chat GPT en tu casa y acá desde la cuenta hotel, o viceversa. Porque uno cuando hace el ingreso, elige un mail. Y a lo mejor sí querés del otro y el otro quedó con alguna configuración antigua que no actualiza lo que tiene acá. Claro, puede ser. Puede salir, cerrar sesión y empezar sesión de nuevo desde la de hotel. Eso es una posibilidad. Que la hotel tenga, uno puede usar una buena inteligencia artificial, así como usa Canvas, ¿cierto? A través de la organización. Eso sería muy útil. Oye, yo quería comentar una cosita un poquito más como de futuro, quizás. Pienso que igual cuando estamos pensando en las evaluaciones, en las clases, en todo como el sistema de cómo se transmite el conocimiento del profesor a los alumnos y cómo se evalúa que ellos hayan adquirido ese conocimiento, como que igual siento que podemos a lo mejor estar bloqueándonos nosotros mentalmente en las posibilidades que hay, porque no tiene por qué ser una prueba necesariamente, o sea, tenemos los medios de que todo lo que se escriba, lo que se pase a texto, sea que el alumno lo hizo o que lo hizo con un prompt, y ahí tenemos un juego, y ese juego antes tomaba mucho tiempo hacerlo, los estudiantes se demoraban en escribir un informe, las pruebas tomaban 3 horas, ahora hacen el prompt y responden, entonces el proceso mental que después se traspasaba a un proceso manual de varias horas, ahora ese proceso mental es menos proceso mental y en mucho menos tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo? Me gustó la pregunta que tú hiciste, ¿cómo rescatamos la evaluación? Y tú dijiste que lo sacabas a presentar. Entonces, esa es un componente. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en otras, porque yo también he implementado esas cosas, y tú puedes, por ejemplo, hacer que un alumno hacerlos competir. Como que él le da el problema más difícil al otro, que no puede responder con la IA. Tipo, empiezan a mirar uno que tiene un problema, lo respondiste, sí, ya, entonces pasa otro, yo lo respondo, te paso otro, y se busca que entiendan dónde está la dificultad en un problema, ¿cachai? Y eso como que les puede permitir aprender algo. Obviamente no va a ser el mismo algo que resolver una integral que se hace solo manualmente, pero empiezas a... Entonces, la pregunta que tú estás apuntando es una caja Pandora en el sentido de que tenemos que repensar las competencias de aprendizaje en este nuevo medio, que ya no es papel y lápiz, ahora es inteligencia artificial. Entonces, como que cambia toda la trazabilidad del aprendizaje. E incluso yo creo que el esquema de notas del futuro va a ser así como, no sé, 10% con tu prueba escrita y 80% actividades en la sala de que el tipo preguntó algo, le respondió algo a otra persona, interactuó con la IA para encontrar la pregunta, porque al final cuando salgan a la vida afuera, tampoco van a tener que enfrentarse a un papel y tener que resolver algo sin saber. Todo lo van a hacer con la IA. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? Entre comillas, igual esto es medio radical lo que digo. ¿Para qué nos vamos a preocupar de que aprendan a integrar si al final nunca van a integrar? Todo lo van a hacer con la IA. Entonces, es como bien, es para abrir nomás el diálogo a un punto un poquito más radical de pensar cómo vamos a educar en este nuevo contexto. Cuando no haya... Claro, antes era como, no sé, pues si no el libro no lo tiene que saber integrar porque a lo mejor no va a tener el libro.
pero ahora el libro lo tiene en el bolsillo y entonces el único escenario donde puedes prescindir de toda esa herramienta es la catástrofe zombie, ¿no? Cuando se corta el internet, la luz, todo, y ahí hay que saber integrar. ¿Me entienden? Como, es como estoy llevándolo al extremo, ¿no? Hay un tema de que la creatividad, la generación no está resuelto. Entonces, para pasar ese paso, claro, te puedes mover el mundo de la ayuda y el mundo de lo ya hecho. No sé, el 99% podría profesional, quizás. Pero hay un momento en que vas a tener que ocupar el proceso creativo, en que no te lo va a poder hacer. Y para poder lograr esa respuesta de desafío creativo, necesitas tener como un manejo conceptual de una punta y no solamente traspasar información. Mira, yo Ricardo, ahí en ese sentido yo creo que aquí hay un tema que también no es menor, que por ejemplo la creación de instrucciones. Eso también tiene un trabajo intelectual. O sea, Sí, no es, claro. no es llegar y hacerlo, digamos. Entonces, todo eso bien diseñado, bien estructurado, claramente nos va a dar un beneficio. O sea, no sé. Una pregunta, una Bien, lo dejamos hasta aquí, entonces agradecemos nuevamente a nuestros colegas Enrique y a todos los que nos acompañaron y los invitamos a seguir conversando. Yo tengo una pregunta, era si Felipe el Cono es Felipe el Cono o es una ya.